Bienvenidos todos a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia de Belenix. Ella es creadora de contenido político. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Mauricio. Revelaciones. Efectivamente, Lorena, tal como lo dijiste al inicio de este programa, estamos en Revelaciones, programa que evidentemente, como es ya de costumbre, es retransmitido por la señal de Radio Centro, esto es en el dial 101.3 FM. Normalmente Gustavo Espinosa, mi buen amigo, está a cargo de este espacio. Sin embargo, él está en goce de unas merecidas vacaciones. Espero que la disfrutes, Gustavo, y espero estar a la altura de tu programa. En todo caso, para mí es un gusto estar aquí en este espacio de opinión, en este espacio en el que tratamos de conocer a los personajes que pasan por la pantalla y evidentemente por este programa, pero además de conocer al personaje, también conocer un poco lo que hace, por qué lo hace y cuál es la connotación o la respuesta de lo que está haciendo. Y para el efecto tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es conocida como Belenix. Ella tiene una ingeniería en mecatrónica, tiene también una maestría en coaching directivo. Belenix, qué gusto saludarte. Gracias por compartir este espacio de revelaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por invitarme. Me parece muy importante compartir con ustedes este espacio, también para que las personas puedan conocer un poquito más de mí y también de por qué hago todo esto, ¿no? Precisamente de eso se trata, como lo dije al inicio. Y veo que tienes tú una formación académica en ingeniería mecatrónica y tienes, como lo dije, una maestría en coaching directivo. Y ocultando un poco tus redes, pude ver que los primeros contenidos, porque tú eres creadora de contenido, generas contenido, y tus primeros contenidos iban en ese sentido, iban con mensajes de cómo armar una empresa o qué tipo de empresa se debe armar para que de repente el trabajo sea más fructífero. Entonces quisiera saber por qué el cambio, por qué una ingeniera en mecatrónica comenzó a funcionar primero en redes. Bueno, primero, me parece muy importante que ahora todos participemos en redes. Negar que las redes tienen un impacto en la sociedad sería mentir. Entonces, yo creo que si es que nosotros queremos transmitir un mensaje, hay que usar las redes. Inicialmente yo empecé haciendo contenido respecto a cómo crear empresas, dando consejos a los emprendedores, porque de hecho yo tengo una empresa de tecnología. Justamente ahí es donde aplico mi carrera de ingeniería mecatrónica. Pues hacemos muchas cosas, ¿no? También desarrollamos aplicaciones móviles, me dedico también a lo que es el rastreo satelital, las cámaras de seguridad para los buses de transporte, etcétera. Entonces, yo vi una necesidad ahí de que tal vez las personas puedan querer saber cómo empezar una empresa. Y la razón por la que yo empecé en redes transmitiendo este conocimiento fue porque a mí me hubiera gustado también conocer este tipo de información. Entonces, mi único fin era transmitir mi experiencia a las personas, a los emprendedores, para que el camino se les haga al menos un poquitín más fácil de lo que fue para mí. ¿Y te preparaste para esto o simplemente comenzaste a tener conocimiento empírico del manejo de redes y comenzaste a hacer tú en redes sociales y eso impactó? Fue conocimiento empírico, pero no voy a negar que cuando uno tiene empresa, tiene que saber vender. Si tú no sabes vender, tu empresa se va a la quiebra, así de simple. Entonces, yo creo que me ayudó muchísimo el conocimiento que adquirí haciendo empresa. También anteriormente de hacer empresa yo trabajé en General Motors y aprendí muchísimo. Fue una buena escuela y digamos, toda esa experiencia de tener esa comunicación con las personas, de saber cómo decir las cosas, de vender una idea, eso me ayudó muchísimo en las redes, muchísimo, porque es como, yo siento que cuando hago un video es como ir a vender un cliente, literalmente. Belenix, no voy a preguntarte la edad,
pero veo que eres bastante joven y me llama poderosamente la atención todas las actividades que haces en tu vida, porque tienes las empresas que se dedican a varias cosas. Es un portafolio diverso el que tiene tus empresas, pero además coges y generas contenido. Y dudo mucho que generar contenido sea simplemente soplar y hacer botellas. Supongo que hay un proceso de investigación, hay un proceso de manejo de qué decir, cómo decir, en qué momento decirlo. Y eso requiere un estudio. Entonces, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Bueno, no saco videos todos los días, la verdad, porque en efecto mi vida sí está como particionada en ese aspecto. Yo dedico tal vez un poquito en las noches a hacer cierto contenido, pero para darles una idea sí me toma cierto tiempo en primero investigar el tema, segundo, cómo estructurarlo. O sea, yo tengo que estructurar bien para saber cómo transmitirlo y que la gente pueda entenderlo fácilmente. Porque un error que yo he visto en muchos políticos y también en muchos comunicadores políticos es que utilizan por lo general palabras demasiado complicadas para que la gente, digamos, común pueda entenderles. Entonces, digamos que ahí es donde yo marqué la diferencia. Dije, no, no sirve de nada que yo use un léxico netamente político, legal, jurídico. No tiene sentido. La gente tiene que entender lo que está pasando de una manera muy sencilla. Entonces, ahí es donde yo estructuro la comunicación, lanzo el video y también una parte muy importante es la edición del video, porque en el video tú tienes que utilizar los recursos como imágenes, videos, que sustenten lo que tú estás diciendo. Entonces, es todo un trabajo, ¿no? Que todos los días lanzar contenido con esta calidad no se podría, ¿ya? No estás sola tampoco en esta parte, ¿no? Así como tienes tus empresas, supongo que hay personas que también te ayudan en esta otra área de tu vida laboral, ¿no? O sea, porque tienes que editar, tienes que postproducir, tienes que redactar, entonces supongo que hay un equipo de trabajo que está contigo. Bueno, para serte bien sincera, no, yo lo Caramba. hago todo, desde la estructura, el video, la grabación y la edición. O sea, yo me encargo absolutamente de todo. Ahora, en mis ¿Y te ahorras empresas, algunos claro, sueldos, ¿ah? no es tanto por ahorrar, sino que yo ahorita en este punto de mi vida, si es que tengo que invertir en contratar a alguien, lo hago, pero para mis empresas, para que me ayuden en mis empresas como tal, no para lo de las redes sociales. Hoy por hoy. Tal vez en un futuro pueda cambiar esa situación. Decenas de miles de ecuatorianos se dedican a ser influencers y de repente creen que es muy fácil coger y ser, ¿no? O sea, pararse al frente de un teléfono y comenzar a decir cualquier cosa, pero bien tú lo has señalado, lo has descrito, todo un proceso, el identificar los temas, cómo de repente consigues, todavía no vamos al quiebre en el momento de que te vas a la parte política, pero de repente cómo identificar esos temas que pueden generar expectativa en las personas, porque, repito, son decenas de miles y no creo que a todos les vaya muy bien, además de que evidentemente hay que ser constante, ¿no? Sí, hay que ser constantes, pero también yo diría que un foco principal es saber comunicar las cosas. Por ejemplo, es muy importante saber captar a las personas desde el primer momento. Los primeros segundos de retención es muy importante, porque la gente en el TikTok, digamos, ha adquirido una costumbre de bajar. El video que no le interesa, baja, baja, baja. Entonces tú tienes que entender cómo hacer para retener y que genere interés lo que tú vas a hablar. Porque si tú empiezas a hablar algo, digamos, no pones un tema, no pones algo de interés, las personas simplemente van a pasar. Entonces, incluso desde el título, los 3 primeros segundos que usas en este video de TikTok, por ejemplo, son cruciales para que las personas puedan quedarse viendo tu video, ¿no? Y ojo, y no solamente los 3 primeros segundos, tienes que mantener el interés durante todo el video, porque igual la mitad del video pueden igual deslizar para arriba y tú tienes que generar de cierta manera expectativa. Entonces es toda una estructura. O sea, cómo logras que la gente pueda seguir interesada en lo que tú estás diciendo, cómo logras eso y que aparte sea entendible y que le pueda quedar al menos la idea principal de lo que dijiste en un video de 3 minutos. Estás en TikTok, estás en Instagram y también en X, ¿correcto? Sí. Me imagino que utilizas lenguajes distintos en cada una de estas redes o es el mismo mensaje que lo pones en las 3 plataformas. No, es muy, muy distinto. A ver, bueno, para ser sincera, Instagram simplemente yo resubo el contenido de TikTok, ¿ya? Hablemos netamente de Twitter y de TikTok, ¿ya?
Okay. Twitter es una red social, digamos, donde yo ya puedo utilizar términos un poco más complejos, ya más técnicos, porque la audiencia de Twitter, por lo general, es audiencia netamente política que está inmiscuida en el tema netamente político. En cambio, TikTok, por otro lado, es una red social que llega a jóvenes, ¿ya? O que llega, digamos, también puede llegar a personas de otros sectores que no netamente no son jóvenes, digamos que son ya adultos o adultos mayores, pero en TikTok la forma de comunicar es diferente porque digamos que es un poco más informal. Y como dije, ahí tú no podrías utilizar términos tan técnicos si lo que quieres es captar la atención de la gente. Porque, obviamente, de sacar un video puedes hacerlo, pero ahora mira cuántas vistas tiene. Claro, lógico, hay que ver el impacto, ¿no? Y irlo midiendo permanentemente. Ahora sí, quiero comenzar a entrar un poco en ese pensamiento político de Belenix. ¿En qué momento Belenix se da cuenta que tiene que cambiar sus contenidos, que igual estaban bien y les iba bastante bien, pero de repente hay un quiebre y comienzas a meterte más en la parte política? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar ese tipo de contenidos e identificar que deberías hacerlo en la parte política? Mira, yo empecé a darme cuenta que nuestro país está corriendo un riesgo de perder su libertad, un riesgo grande de perder su libertad. Empecé a ver países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son países donde ha gobernado el socialismo del siglo XXI, y hemos visto que ha habido represión, crisis económica, migración masiva de las personas. Y tener un partido político acá, como el correísmo, que representa el socialismo del siglo XXI, todas estas aberraciones y esta miseria que ha llegado a estos países, representa un partido político, pues es lo que me generó alertas. Y también voy a ser sincera, tuve una influencia política muy importante que fuera de Javier Milei. Escucharle hablar a él, verle cómo hace su lucha cultural y que logró sacar a Argentina de esa miseria a la que estaba destinada a tener, es lo que a mí sinceramente me motivó muchísimo. Y él dice una frase, ¿no? Más hace uno gritando que 100.000 callados. Y yo empecé a hacer esta lucha cultural. Cuando yo empecé, que fue más o menos hace un poquito más de 3 años, no había tantos creadores de contenido, bueno, yo no recuerdo que hagan esta lucha cultural de frente contra el correísmo. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que más personas se han ido sumando y sumando, y hay más creadores de contenido que tienen éxito en esto, por ejemplo, como el Conejo Oligarca, como el Suelo de la Verdad. Y bueno, el Suelo empezó mucho antes que yo, pero yo me he dado cuenta del éxito que han tenido por el apoyo que tienen de la gente. Y eso también me hace pensar que la gente andaba con sed de alguien que pueda representar los intereses de nuestro Ecuador, de los intereses de luchar por la libertad. Entonces, eso es lo que me motivó, porque me puse a pensar en un futuro, en un Ecuador sin libertad para hacer empresa, sin libertad de expresión, donde hayan crímenes de lesa humanidad, como ya hemos visto en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que luego ya te comentaré un poquito más de esos casos que revisé ahí que están sucediendo en esos países. Y ver esos ejemplos, dije, yo entre mí dije, no, yo no quiero lo mismo para mi país. Tengo que hacer algo, y así sea, voy a contribuir con un granito de arena, y no me importa si no tengo acogida o la tengo, no me interesa. Lo hiciste de manera orgánica, entonces, lo hiciste por convicción. Sí, lo hice por convicción. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, yo no he visto personas que antes de que llegue este régimen totalitario alzaron su voz. Es como que prefirieron estar así en stand-by. La típica, ¿no? No importa quién gane, igual hay que trabajar. Eso es algo tan estúpido decirlo, y con todo el respeto, pero es estúpido porque, mira, en Venezuela ya ha habido más de 7 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela a otras partes del mundo. No tienen trabajo en Venezuela. En Cuba también, recientemente, más de 850,000 cubanos tuvieron que salir huyendo de Cuba. ¿Por qué? Por la pobreza que hay, por la escasez de alimentos, porque no hay medicinas. En Nicaragua, este señor Daniel Ortega consolidó una fuerza paramilitar de 76,800 personas para reprimir al pueblo. Entonces tú te pones a pensar en todas estas cosas
y dices, no, o sea, yo no puedo querer lo mismo para el Ecuador. O sea, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hablar, alguien tiene que hacer la voz. Belenix, ¿y qué pensaste o qué se te pasó por la cabeza cuando, no quiero decir tu mentor, pero sí tu referente, como Javier Milei, presidente de Argentina, pasó por los escándalos recientes que pasó? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué dijiste? ¿Te decepcionaste o simplemente dijiste fue un error que lo puede cometer cualquier persona? Mira, por la trayectoria que ha tenido Javier Milei y por la lucha que ha hecho contra tanta gente delincuente, corruptos y criminales, yo puedo deducir que Javier Milei es una buena persona, que tiene buenas intenciones. Entonces, en la reciente polémica que él tuvo, yo creo que él actuó de buena fe, porque el ideal de él, el pensamiento de él es ayudar al emprendedor a salir adelante. Es lo que él quiere, él anhela que la gente pase de ser pobre a luego ser clase media y luego, ¿por qué no ser millonaria? Ya con un emprendimiento que le vaya bien. Entonces yo he visto que en sus redes sociales, Twitter, él apoya los emprendimientos. Entonces tal vez tuvo un error de apoyar un emprendimiento que tal vez no debió apoyar, pero es un humano. O sea, por un error no podemos echar abajo toda la lucha cultural que él ha venido haciendo y cómo cambió el rumbo de su país. Lo salvó de una dictadura. Entonces, y lo salvó de la crisis, ¿no? De la crisis económica en la que estaba con una inflación por los cielos. Entonces, sí, no, yo lo sigo admirando, o sea, de Belenix, largo y es un referente. Belenix, te voy a compartir un criterio que puede sonar muy básico, muy elemental, para que me des tu opinión. Ya que estamos en el tema del correísmo o el anticorreísmo, tú has expresado y lo has hecho en todas tus redes, evidentemente, tu animadversión contra Correa y todo lo que significa su entorno y todo lo que es la revolución ciudadana. Pero de repente, ¿no crees que la mejor forma quizás de enterrar políticamente esa vertiente es haciendo un mejor gobierno que lo que hizo él? ¿No crees quizás que es una manera de coger y ponerle una tapia a esa vertiente política? Y eso de pronto es lo que no ha pasado y por eso es que todavía sigue vigente. Ya, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, he hablado con personas de mi círculo y justamente coincido con ese pensamiento, ¿no? De que la única manera de definitivamente enterrar al correato es de esa manera, ¿no? Demostrando que se puede hacer muchísimo más y sin robar, y sin sobreprecios, y sin corrupción, ¿ya? Ese sería lo ideal. Y de hecho, te voy a comentar una cosa. Yo he visto que Daniel Noboa ha hecho un buen trabajo. Y con esto quiero decirte una cosa, ¿ya? Yo no soy novoísta. ¿Por qué no soy novoísta? Porque partamos de que yo soy libertaria, ¿ya? Yo no soy de centro izquierda y Daniel Noboa ha dicho abiertamente que es de centro izquierda. Sin embargo, yo he visto que él ha tenido un compromiso con el Ecuador. A ver, él representa la libertad y democracia, es decir, él es una opción, la opción que te va a permitir expresarte libremente, que te va a permitir hacer empresa libremente, que te va a traer más oportunidades porque con él se ha demostrado que el riesgo país baja, que va a haber mayor inversión extranjera acá en el Ecuador. ¿Qué representa Luisa, por otro lado, el socialismo del siglo XXI? Que ya hemos visto que ha sido un fracaso total. ¿Dónde se lo ha implementado? Y otra cosa, respecto a lo que tú mencionas de que sí, el gobierno tiene que superar a Correa para que pueda de una vez enterrarlo. Esto de que los correístas dicen que Daniel Noboa no ha hecho nada en un año y medio es algo tan falso, o sea, esta gente es experta en manipular, es experta en crear narrativas porque tienen todo un aparataje mediático usando troll centers, periodistas, políticos, todos están ahí inmiscuidos para generar incluso fake news. Yo te voy a decir así rápidamente, por ejemplo, en seguridad, hablemos de lo que hizo Daniel Noboa el anterior año. Él redujo la tasa de homicidios en un 16%. Hubo un récord de exportaciones no petroleras igual al anterior año que incrementó un 12%. Pero en cambio tenemos en cambio que enero, pero Belenix, tenemos que enero del 2025 ha sido el mes que más índices de asesinatos ha habido en historia del Ecuador. A eso voy. Estoy diciendo del 2024 que redujo la tasa de homicidios al 16% cuando enfrentó
decretó esto del conflicto armado interno. Pero eso no quiere decir que todavía estamos en una situación muy complicada en cuanto a seguridad. Solamente para terminar, porque esto sí me parece importante decirlo, ¿ya? Por favor. Hablemos también en cuanto a las obras. A ver, inauguró la avenida Monseñor Leonidas Proaño en Riobamba. Y está en proceso la rehabilitación de la vía de entrada a Manta, que conecta a las provincias de Manabí y Santa Elena. Construyó también, inició la construcción de una cárcel de máxima seguridad, algo que jamás se ha visto en Santa Elena, que va a tener una capacidad de 800 reclusos. Pagó $112 millones a Solca, que era una deuda histórica que tenía el Estado con Solca. En agosto del 2024 también pagó 42,5 millones a las clínicas de diálisis, ¿ya? Y con esto yo no estoy diciendo que ya se pagó toda la deuda. Sabemos que todavía hay una deuda a las clínicas de diálisis de $160 millones. Pero, por Dios, todas estas acciones están demostrando que el presidente tiene un compromiso con el Ecuador, que está haciendo algo por el Ecuador. Y yo no estoy diciendo que ya solucionó la seguridad. Todavía hay homicidios, todavía hay inseguridad. Pero no se puede construir a Roma en 1 año y medio. O sea, Roma no se construyó en un día. Ese es mi punto. 1 año y medio no es un tiempo suficiente como para pedirle al presidente que solucione todos los problemas del Ecuador, que por cierto, fueron heredados, ¿ya? Y claro, obviamente se espera que el presidente tome las riendas, pero mira la hipocresía y el cinismo de los correístas. Luisa González dijo que necesita mínimo 2 periodos para poder poner a Ecuador arriba, para poderlo estabilizar. 2 periodos presidenciales. Esta gente siempre habla así libremente de ser totalitarios y dictadores y perpetuarse en el poder. Pero al mismo tiempo que dicen que necesitan mínimo 2 periodos para poder poner bien al Ecuador, le exigen a Daniel Noboa que en 1 año y medio arregle todos los problemas del mundo. O sea, ¿no te parece contradictorio eso? Yo creo que lo que hay que recalcar ahorita es todo lo que está haciendo Daniel Noboa. Yo no voté por Daniel Noboa por 1 año y medio. Yo voté para que Daniel Noboa por lo menos ejerza bien un periodo presidencial. Sienta las bases en este periodo corto para un segundo, sienta las bases en este periodo corto para otro proceso en el caso de que sea reelecto. Eso creo que es tu concepto, Belenix. Belenix, tengo también a Lorena. Lorena evidentemente tiene inquietudes para ti. Por favor, me gustaría mucho que atienda sus preguntas y luego, Dios mediante, podemos seguir conversando. Lorena. ¿Cómo estás, Belenix? Bienvenida. Lorena Ochoa te saluda. Con todo este contenido político anticorreísta que tú manejas en redes sociales, principalmente en TikTok, ¿cuál es tu grupo objetivo? ¿Y crees que vas a lograr algo de cara ya a la segunda vuelta electoral? Sí, muchísimo, porque bueno, en TikTok ahorita yo tengo una cantidad de, si no estoy mal, 235,000 seguidores. ¿Y por qué creo que sí puedo hacer muchísimo? A ver, hablemos de los correístas. Los correístas son un grupo de personas que no va a entender razones, no va a cambiar por nada su voto. O sea, si es que Correa pone ahí un zapato, ellos van a votar por el zapato, por la piedra o por la papa, por quien sea. Pero yo más hago contenido para el voto indeciso, para esos votos nulos, para los que no saben por qué opción ir. ¿Y por qué yo tengo esta finalidad? Y por eso creo que yo sí puedo hacer la diferencia. Y no solo yo, todos los que me están viendo pueden hacer la diferencia. Todos pueden tomar un celular. Y sí, se entiende que es una estructura, que hay que armar un diálogo, pero miren, así se empieza intentándolo. Hagan esta lucha cultural. Todos tenemos que alzar nuestra voz, porque nos estamos jugando la libertad. Porque creo que sí puedo hacer un cambio. Porque con el contenido que yo puedo generar, con pruebas puedo demostrar por qué ahorita Ecuador necesita una opción como Daniel Noboa para poder mantener a salvo su libertad y democracia. ¿Cuál es la situación ahorita de la situación electoral que tenemos en este momento? El voto nulo alcanzó el 6,8%, ¿no? Eso sabemos. Significa que fue la tercera opción más seleccionada. ¿Y qué significa esto? Si el voto duro correísta no se va a mover, porque es gente que no entiende razones y se va a quedar ahí, no va a mover su voto, ¿qué significa? Que al rato que hay personas que impulsan el nulo, o peor, que votan por nulo, están quitándole votos a Daniel Noboa.
porque las personas que votamos por Daniel Noboa no somos fanáticos, me explico. Yo, como dije en un inicio, yo soy libertaria, pero a pesar de ser libertaria, yo tengo los ojos bien abiertos, me doy cuenta de la realidad. Aquí no tenemos a Javier Milei. Bueno, Ecuador es un país que hemos visto que prefiere tendencias socialistas o de centro izquierda, esa es la verdad. Y las tendencias de derecha han sido decepcionantes. Hemos visto, por ejemplo, recientemente vimos también ciertos políticos de derecha que se supone eran aliados a Fernando Villavicencio y están siéndole funcionales al correísmo. Están sirviéndoles como alfombra, atacando a quienes piensan diferente, atacándole al presidente con calificativos que ni siquiera vienen al caso. Entonces, es gente que ahorita le está haciendo funcionar al correísmo. Entonces, tú te das cuenta de la clase de derecha que hay, ¿no es cierto? Ahorita tenemos solo estas dos opciones. La centro-izquierda, como digo, que nos brinda la libertad y la democracia, y la izquierda totalitaria extrema de Luisa González, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, si es que no nos ponemos pilas, lamentablemente, si es que hay varios votos nulos, o si mantenemos este porcentaje de votos nulos en esta segunda vuelta, tranquilamente Luisa González puede ganar. Hay algo que les quiero decir, el correísmo no necesita que votes por ellos solo necesitan que anules tu voto, nada más. Es lo único que necesitan para ganar. Entonces, ojalá esta gente que le está haciendo funcional al correato, con todos esos discursos, con todos esos ataques al presidente, porque en lugar de aportar, atacan. Es gente que solo le gusta atacar y nada más. Ojalá se den cuenta de esta realidad. No estamos votando, no es una elección normal de votar por un candidato. Es una elección en la que nos vamos a jugar nuestra libertad como país. Y lo triste de todo esto es que cuando los regímenes totalitarios llegan a efectuarse, las personas luego se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. En Venezuela, por ejemplo, la ONU ha documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones, igual ilegales. ¿A quiénes? A opositores, a periodistas independientes. Amnistía Internacional, igual, ha documentado 455 desapariciones forzadas en Venezuela. También se ha documentado más de 3.000 casos de persecución en redes sociales, igual a opositores en Venezuela. Y como dije al inicio, más de 7 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela han tenido que salir huyendo de su país. Y aún así, el discurso correísta que he leído por ahí, dicen que Ecuador es Venezuela, es algo absurdo, es algo estúpido. ¿Dónde están ese tipo de crímenes de lesa humanidad que Daniel Noboa ha cometido en este periodo, para que vengan a decir semejante estupidez? Esto evidentemente es un discurso de manipulación, nada más. Quieren blanquear la dictadura de Nicolás Maduro. Y esta dictadura que les acabé de comentar, que comete tantos crímenes de lesa humanidad, es la tan aplaudida por Rafael Correa. Es esa misma dictadura que Rafael Correa se atrevió en un tuit a felicitar. Y por esa misma dictadura quieren votar algunas personas, quieren seguir votando. Es una pena. Dicen que Rafael Correa en 10 años no hizo una dictadura, entonces no va a ser nunca. Es algo estúpido. Es que es gente que de verdad es ignorante porque ni siquiera se ha dado el trabajo de investigar qué pasó en Venezuela. En Venezuela igual, empezaron con construcción de carreteras, viviendas, escuelas, igual con sobreprecio, igualito. Pero instaurar una dictadura tarda años. Entonces, digamos, Rafael Correa estuvo en la primera fase, pero él ya empezó con este tipo de actitudes totalitarias. Metió preso a un hombre solo por transportar un borrego. Detuvo a un niño y a su madre porque le hizo una seña de yuca. Todas estas actitudes. Imagínate lo que hubiera pasado si es que en el Quito Fest, cuando colgaron la figura del presidente, hubiera pasado eso en la época de Correa y hubieran hecho eso con Correa. Ya este grupo seguramente, no sé, capaz ya nunca más hubiera hecho. Algunos creadores de contenido político han recibido hasta amenazas de muerte. ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, mira, no solamente amenazas de muerte, sino también ataques personales a mi físico, que sí me maquillé demasiado, que sí uso filtro. Ahorita no estoy usando filtro, pero la gente te ve la mínima y básicamente es porque no te pueden debatir con argumentos.
sino que tienen que verte algo físico, atacarte personalmente, porque de hecho es una manera de actuar de este tipo de regímenes totalitarios, ¿no? No solamente ha pasado en Ecuador, también ha pasado, como digo, en Venezuela, en Cuba. Ellos copian la misma receta, es un copy-paste. Pero lo que a mí me ha dado pena es que no solamente he recibido este tipo de ataques de correístas o de perfiles identificados por correístas, sino también de gente que apoyaba a Fernando Villavicencio y que ahora resultó ser la peor enemiga de la democracia y la libertad. Es una pena, es una vergüenza, sinceramente. Pero bueno, sí, amenazas es algo creo que muy común entre los creadores de contenido para intentar silenciarte, ¿no? Para obstruir tu libertad de expresión. Imagínate si es que hacen eso ahorita que no tienen el poder. O sea, imagínate que ahorita nosotros los creadores estemos recibiendo amenazas de muerte, de que nos van a golpear, de que nos van a hacer tonteras. Imagínate, ¿qué va a ¿qué va a pasar cuando tomen el poder? ¿Qué va a hacer Belenix si gana Luisa González? Voy a hacer lo que la mayoría de ecuatorianos va a hacer. Va a tener que salir del país, sea pronto o después, pero tarde o temprano tendré que hacerlo, porque yo tengo una empresa y sabemos todos que el socialismo del siglo XXI odia a los empresarios, los aborrece. El socialismo del siglo XXI te quiere pobre, ¿no? Si es que una persona de pobre pasó a clase media, se dedicó a estudiar, sacó adelante una empresa y se hizo de clase media, ya te convertiste en el peor enemigo de ellos. Porque ellos les mantener pobres a las personas para poder ejercer represión sobre ellas. Por ejemplo, en Venezuela igual hemos visto que se usan estas tarjetas de alimentación, ¿no? Y a la gente que está en contra del régimen de Nicolás Maduro, pues les castigan igual con esto de alimentación, que es algo tan básico. Entonces no les conviene a ellos que una persona salga adelante. Así que más allá de las amenazas y de todas estas cosas que he recibido, tendría que salir no solo yo, incluso los propios correístas que voten por Luisa González, les tocará salir del país. Y eso anótenlo, porque incluso hay videos de gente que antes era chavista y que llora lágrimas de sangre ahorita, arrepintiéndose, porque ya no pueden salir de la dictadura de Venezuela. Venezuela va 26 años de dictadura. Si no estoy mal, no. Cuba, 76 años. Nicaragua, 19 años de dictadura. Yo prefiero, sinceramente, una opción como Daniel Noboa que me dé tranquilidad para trabajar, que me dé libertad. Y si es que tal vez no me gusta el gobierno de ellos, puedo elegir otro presidente en 5 años, pero con Luisa González ya no voy a poder hacer. ¿En qué tú crees que tal vez falló el presidente Daniel Noboa para no haber captado votos en provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas? ¿Por qué no los captó ahí? ¿Por qué perdió en esas provincias? Mira, bueno, sinceramente no sé si es tal vez por la desinformación que el correísmo ha generado, las fake news, lamentablemente en esas provincias. Hay personas que caen fácilmente en este tipo de fake news y se dejan llevar por el discurso populista del socialismo del siglo XXI. Mira, hay algo que reconocer al socialismo del siglo XXI y es que son expertos en manipular y que su discurso populista es muy comprable. Una persona que es ignorante y que no ha leído le compra de una el discurso a Luisa González. Luisa González, por un lado, apoya a estos grupos LGBT, apoya a todo el grupo feminista, bueno, eso es lo que sabía, pero por otro lado, no apoya el aborto, y por otro lado, tampoco apoya esto de las niñas trans, que, ojo, yo tampoco estoy de acuerdo para nada en eso, es algo repulsivo, siquiera pensar en algo así. Sin embargo, tú te pones a comparar lo que antes apoyaba a Luisa González, lo que ahora apoya, y hay una contradicción total. Entonces, lo único que puedes concluir es que ellos hablan lo que sea con tal de llegar al poder. Dicen que van a respetar el dólar. Hay artículos escritos por Diego Borja, por Rafael Correa, por Andrés Arauz, artículos donde muestran cómo desdolarizar paso a paso y cómo salir de la dolarización de una manera organizada. Todo el gobierno de Rafael Correa se dedicó a hablar más del dólar. En un video incluso dijo claramente que una persona que les venga a imponer esto de la dolarización es un traidor, pero ahora cambian de discurso y dicen que van a respetar el dólar. El dólar de Arauz ha de ser peor.
No creo que el dólar estadounidense. Mauricio, ¿más preguntas para Belenix? Sí, Adelante. Tengo una reflexión que quiero compartir contigo, Belenix. Una reflexión, pero también está oculta quizás también una pregunta. A ver, tengo ya más de 50 años. Tengo 56 años ahora en el 2025. Y me molesta que seguimos discutiendo en el Ecuador de lo mismo, desde que tengo uso de razón. Es muy probable, Belenix, que también el sector empresarial en su momento no hizo las cosas de manera correcta y es por eso quizá que ese caldo de cultivo que se estaba armando ahí encontró eco en algunas propuestas que tú has llamado populistas o del socialismo del siglo XXI. Entonces, parte de culpa también la tiene el sector de la derecha, que quizás no hizo las cosas de manera correcta. Y me molesta el hecho de que no podamos en un país pequeño, territorialmente pequeño, no podamos ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas, 4 o 5 ejes programáticos para generar políticas de Estado, más allá de quien sea el presidente de la República. Te pongo un ejemplo. Mira lo que pasó con Perú. Hace pocos años, Perú era un país que estaba muy venido a menos económicamente. Sufría una macrodevaluación escandalosa. El Ecuador en la parte económica lo veía por encima del hombro. Sin embargo, mira lo que es ahora. Mira cómo capta inversión extranjera Perú. Es impresionante. Y estamos hablando de un país que tiene una inestabilidad política galopante. Han sido algunos los presidentes de la República que han tenido que salir, inclusive unos hasta presos. ¿Sí? Entonces, esa parte me molesta de que tengamos que seguir discutiendo lo mismo y que no podemos poner de acuerdo en ejes programáticos para generar políticas de Estado, más allá de las políticas de gobierno. En el Ecuador estamos acostumbrados a querer refundar el país cada 4 años. Esa es la reflexión a modo de pregunta, quizás que te la disfrazo para conocer un poco tu criterio de lo que te estoy indicando. Sí, mira, bueno, para empezar, tienes mucha razón en esto de que tal vez la derecha y muchos empresarios han tenido la culpa de todo lo que está sucediendo ahora en el Ecuador, porque lamentablemente la corrupción es algo que ha contaminado a nuestro país. Créeme que no existen políticos corruptos sin un empresario corrupto detrás. Esa es la verdad, lamentablemente. Eso es lo cierto. Entonces, más bien, la lucha cultural que yo hago, trato de hacerla también desde ese lado, porque para que la gente se dé cuenta que el decir robó pero hizo obras está mal, es corrupción, no importa si hizo 1000 obras, robar está mal. Y ese pensamiento, ese mindset que tienen las personas, es lo que hace que a veces voten por la opción equivocada. Ahora, lo que tú decías, ¿no? De establecer políticas de Estado, dejar los intereses políticos a un lado, sería lo ideal, pero en la práctica, al menos acá en el Ecuador, es algo casi imposible, porque hemos visto que el presidente pestanea y la bancada de la Revolución Ciudadana ya está oponiéndose a ese pestaneo. O sea, esta gente no le interesa el interés del pueblo, le interesa simplemente hacer juicios políticos a quienes no les agrada, no les interesa trabajar verdaderamente para favorecer a la gente, sino su agenda es oponerse a lo que sea que diga Daniel Noboa, en este caso, porque ahorita lo tenemos ante el presidente, por eso lo estoy tomando de referencia. Igual lo hacían con Lazo, ahora lo hacen con Daniel Noboa. Se oponen a lo que sea. No importa si es algo bueno, no importa si es algo que valga la pena para el Ecuador. En la consulta popular hicieron propaganda para votar todo o no. Y ahora, como digo, hemos visto que el presidente sí está trabajando por la seguridad y no ha resuelto, ojo, no ha resuelto al 100% de la seguridad porque, como repito, Roma no se construye en un día. Entonces, creo que por lo menos hay que darle la oportunidad. Por lo menos, dejémosle gobernar un periodo. Dejemos esa inestabilidad a un lado. Veamos cómo trabaja Daniel Noboa. Y démonos una oportunidad también como ecuatorianos. Dejemos ese odio, ¿no? Esa división que lamentablemente impuso Rafael Correa, el odio de los ricos contra los pobres. Ese discurso que siempre venía repitiendo de que el empresario es malo. Sí, hay empresarios corruptos, en efecto. Empresarios que cogieron ese contrato, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair. O sea, hay empresarios corruptos, pero también hay empresarios que somos
personas honorables, honradas, que queremos hacer las cosas bien y que queremos salir adelante, pero haciendo las cosas correctas. Entonces, no estuvo bien desde el punto de generalizar que utilizó Rafael Correa desde un inicio, pero bueno, lo entiendo, porque ese es el discurso que se vino utilizando desde Cuba, desde Fidel Castro, desde Hugo Chávez, es el mismo discurso. Entonces, se entiende por qué repetía lo mismo, ¿no? Hasta la frase de la victoria siempre es copiada, ni siquiera es original. Pero bueno, ojalá la gente se pueda dar cuenta de esto y yo pueda al menos contribuir con un granito de arena con mi lucha cultural. Belenix, te quiero agradecer mucho por habernos compartido tus criterios, tu experiencia, tu trabajo, tanto en la parte empresarial como también como generadora de contenidos. Gracias, porque evidentemente hemos sacado al limpio muchas cosas, te hemos conocido más, porque evidentemente Belenix refleja su pensamiento en las redes, pero atrás también ahí está el ser humano que también tiene otras cosas y evidentemente la hemos conocido hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Igual. Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gracias por su gentil compañía.